Ahí va. Vamos a arrancar con un tema, em, capaz que ya se enteraron, que es perspectiva, ¿no? El tema de la perspectiva en el dibujo, y sobre todo en el dibujo arquitectónico. Em, lo primero que quisiera arrancar es como ciertos antecedentes referente a la perspectiva y en realidad al dibujo en general. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto de perspectiva? ¿De dónde viene el término? Viene el término del latín, que quiere decir eh, ver a través de, o para ver a través de, ¿no? Es como la captura a partir de un plano 2D de la percepción eh, de la tercera dimensión, o de una imagen en tres dimensiones, ¿no? La captura en un plano 2D de esa percepción de profundidad que tiene el ojo humano. Ahora vamos a ver un poquito más de eso, pero a ver, ¿qué es lo que es esto del dibujo que tanto nosotros como arquitectos, pero en realidad la humanidad ha llevado desde sus orígenes empezar a representar su mundo y comunicarse a través del dibujo como herramienta de comunicación, justamente, como medio de comunicación, y lo que eh, por eso que además siempre hemos manifestado que el dibujo es un medio de comunicación, quizás el primer medio de comunicación más allá de lo verbal o lo gestual que haya existido. Em, em, lo importante es el ser humano, ¿qué es lo que ha representado? Siempre ha representado su entorno, sus cuestiones, su mundo de interés, ¿no? Ya sea en la antigüedad o más adelante, es lo que prioriza el entorno de su vida habitual. Los antiguos frente a los dioses, pero los griegos y en parte los romanos en ese culto a la persona, al cuerpo humano. Y más adelante, bueno, en toda la época de la Edad Media, casi que cautivó y capturó todo lo que tenía que ver, bueno, por lo menos en Europa, con la vida religiosa, ¿no? El oscurantismo, esos 15 años o 10 siglos, perdón, de la vida casi que exclusiva hacia la existencia de Dios. En cualquiera de estos, no, acá vemos, pero no solamente en la Edad Media se representó esa relación con Dios o con el ámbito religioso, eclesiástico, sino que también que predominaron, pero también surgen temas que afectan a las comunidades, ¿no? Como la aparición de la pesta negra en 1300 y que volvió a aparecer, y eso forma parte de lo que se va representando como elementos de interés. No solamente en Europa, también vemos en Japón, ¿no? Cómo se encuentran dos culturas, los portugueses cuando llegan a, al oriente, y también los espacios de interés de las comunidades orientales de Japón eh, como parte de interés. Ahora, cualquiera de estos, cualquiera de estos ejemplos, lo que hasta el siglo XV, perdón, 1400 y pico, eh, la representación del espacio era más bien una representación de contenido, figurativa, más que geométrica, ¿no? No existía un estudio exhaustivo de lo que es la espacialidad de un ámbito que se representa desde el aspecto geométrico. Es recién, justamente, Brunelleschi es que establece como arquitecto él, establece como las reglas de definición de un dibujo con profundidad, lo que vamos a llamar perspectiva, ¿no? Como
en realidad en el Renacimiento empiezan a surgir todos estos a partir de varios autores italianos, matemáticos, arquitectos, artistas. Lo que dice ahí es como muy característico, como las reglas de dibujo, lo que va a caracterizar la pintura a partir del Renacimiento hacia adelante, fuertemente, pero están establecidas a partir de un arquitecto. Y esto lo traigo a colación porque es importante, porque bueno, justamente el arquitecto al dominar o al intentar dominar la espacialidad y los aspectos espaciales de su obra, lo que tiene que empezar a dominar también es cómo es la comprensión y la representación de ese espacio. No solamente de ese espacio a nivel abstracto, que son todos estos recursos del dibujo real, donde no hay deformación, sino también cómo se percibe ese espacio en el cual nos movemos. Y ahí es donde surge este estudio de cómo representar en 2D esa realidad o esa percepción de la realidad a partir de las características de la retina, del ojo, de cómo percibe el hombre, la humanidad, el hombre, el ojo, ese entorno inmediato, ¿no? Que tiene ciertas reglas que fueron a partir que ahí se empezaron a estudiar. Esas reglas de composición para el dibujo espacial en 3D a través de la representación 2D de una superficie, un plano, quiero decir. Y esto es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y claramente como concepción en el momento de generar una perspectiva o una imagen perspectiva. Primero es, a ver, estos 3 puntos a tener en cuenta, ¿no? 3 componentes básicos, que es cuál es el objeto que vamos a representar, que lo tenemos que conocer, percibir y además darle una intencionalidad, porque después esa intencionalidad que queremos representar es el punto de vista, tiene mucha importancia, ¿no? El punto de vista de donde vamos a observar el objeto. No es lo mismo observar un cubo de forma frontal que observarla de forma oblicua, ya lo vamos a ver. Por eso que son estos 3 puntos. El objeto, por un lado, el punto de vista de ese objeto al cual vamos a representar, y estas 2 cosas van a ir de la mano del encuadre, el plano de cuadro donde se va a representar esa imagen. Eso quiere decir el plano, no solamente el punto donde yo estoy parado y miro, sino también cómo miro, es decir, cómo presento ese plano de cuadro, mi mirada, frente a ese objeto. Bien, hay planos de cuadro que vamos a ver más adelante que implica todo esto, no es simplemente el lugar donde estoy mirando, el objeto, el lugar donde estoy mirando, sino también cómo lo miro. Bien, ahí va una cierta definición de cómo se considera el planteo de la representación de la perspectiva con respecto al ojo y su proyección, como les decía, en la retina. Esta es una representación justamente de esas primeras reglas o ese estudio, primeras en realidad, las reglas de composición de una perspectiva o un dibujo perspectivado. ¿Cuál es la diferencia entre un dibujo perspectivado y un dibujo en sistema diédrico ortogonal? En realidad, lo que aparece en ese momento es una cuestión de profundidad, es una cuestión de distancia. Cuando hablamos de... Muchas gracias. Cuando hablamos de un sistema diédrico ortogonal o de vistas paralelas, en realidad es como si nos alejáramos tanto que esas perspectivas, esas deformaciones que ahora vamos a hablar, estuvieran tan alejadas que quedan despreciadas, ¿no? Que el punto de vista o el observador está en el infinito, por lo tanto los rayos de vista son todos paralelos. Con la perspectiva lo que aparece es eso, la relación de distancia con un objeto y por lo tanto vamos a comprender que
según la vista, existen deformaciones. Nosotros vemos los objetos que están más próximos de mayor tamaño que los objetos que están a mayor distancia. Entonces, todas estas reglas que están representadas en este dibujo, de alguna manera se representan en eso, ¿no? Hay un reconocimiento a un plano que le llamamos plano horizontal, que es por donde pasa nuestro punto de vista, nuestros ojos, y genera una línea que le llamamos línea del horizonte, y eso lo podemos percibir siempre, bueno, casi siempre, sobre todo cuando estamos frente al mar, donde vemos una línea completamente recta y es nuestra línea horizontal, y eso nos va a acompañar siempre a nuestra altura de nuestros ojos, sea que estemos acostados en el piso o elevados a 10 metros, esa línea siempre nos va a acompañar en nuestro plano de visión. Y la representación del objeto frente a un plano es lo que llamamos el plano de cuadro. Es un plano donde se proyectan, ¿no?, las visuales del objeto sobre ese plano. Vendría a ser, hoy por hoy podríamos decir que es como una especie de proyección, ¿no?, de un cañón que se proyecta sobre una lámina y de las imágenes o de los rayos de luces que transmiten todos los objetos sobre ese plano. Bien, capaz que con esto vamos a hablar algunas especificaciones un poquito más adelante, pero lo importante es que a partir de ahora, del Renacimiento, es que empiezan a jugar todas estas reglas de conformación de una vista, de un dibujo, ya perdiendo esos elementos planos, y a pesar de que en la Edad Media existían dibujos con distintos planos, no había un estudio riguroso de cómo se deformaban y cómo se generaban esas estructuras geométricas sobre el plano de dibujo. Bien, al punto en que también proponen inclusive estas especies de máquinas de dibujo, ¿no?, estructuras que ayudaran a representar, hoy podría ser perfectamente una cámara fotográfica, esto es como el antecedente de esa cámara fotográfica, y cómo a través de estos elementos secundarios podemos capturar geométricamente diversos objetos, diversos elementos, espacios e inclusive personas, ¿no? Siguiendo esta lógica o reglas que se empiezan a establecer a partir de ese momento. Bueno, y traigo a colación algunas cosas que son, ¿qué es lo que considerar esto como la perspectiva, ¿no? Esto ya habíamos hablado de un objeto tridimensional en un espacio que se capturan sobre un plano, un cuadro, que es nuestro plano de representación. Pero básicamente, cuando hablamos en la jerga, ¿no?, de la generación de perspectivas, muchas veces se habla simplemente de perspectiva frontal, que capaz que ya lo hablaron en taller porque es lo que se les va a pedir, perspectiva oblicua, inclusive perspectiva de plano inclinado con la aparición de un tercer punto de fuga. Y capaz que acá voy a incorporar un tema que es el tema de las fugantes desde el siguiente punto de vista. Acá hay como dos ejemplos claros de lo que son una perspectiva con dos puntos de fuga. Creo que ya todos saben que lo que es una perspectiva es cuando o se representa a partir de la deformación del objeto y las figuras según la percepción del ojo humano, que las direcciones horizontales, todas las paralelas entre sí, van a un mismo punto, que si son horizontales van a estar ubicadas en el horizonte, ese punto le llamamos punto de fuga, y todas las direcciones paralelas a ellas van a ese punto de fuga, ¿no?
cuando nos referimos a dos puntos de fuga, por lo general también estamos hablando que existen dos puntos de fuga predominantes porque las direcciones que, que, que existen en el objeto tienen dos direcciones predominantes. Cuando hablamos de direcciones predominantes pero ortogonales entre sí, son direcciones que de un cubo, por ejemplo, o de un elemento que sus direcciones son ortogonales, o sea, en ángulo de 90 grados, van a ir a esos puntos de fuga. El, el ejemplo del costado, de la derecha, lo que muestra es cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza, nuestra mirada, por ejemplo, en un objeto muy vertical, muy alto, un edificio, e inclinamos el cuadro de vista, ¿no? Esto que acá abajo se está viendo como un plano y la dirección del punto de vista está perpendicular al plano vertical. Esto es un plano frontal y esto es un plano oblicuo que en realidad aparece este tercer punto de vista porque empezamos a distinguir esas direcciones paralelas entre sí, pero que son están inclinadas. ¿No? Están inclinadas, son verticales. Y se ven inclinadas porque empieza a aparecer ese punto de fuga que está allá en el cenit, allá arriba, y lo empezamos a percibir en la medida que empezamos a inclinar la cabeza. Acá me quería hacer una acotación que era... esperen un poquito a ver si ahora puedo grabar. Creo que sí. Bien. Lo importante es que no es que existan dos puntos de fuga en todo dibujo. En realidad existen infinitos puntos de fuga en el espacio cuando nosotros vamos a dibujar. Cada punto de fuga identifica una dirección. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si yo tengo un objeto que es perpendicular o que es ortogonal, van a existir dos puntos de fuga, pero en la medida que empiezan a aparecer planos que ya no son ortogonales o paralelos entre sí, empiezan a aparecer distintos puntos de fuga en el espacio. Por ejemplo, una escalera en la cual existe un plano de fuga, o un plano, perdón, inclinado, que ya no es ni horizontal ni es vertical, y también va a generar unas fugantes en el espacio. Quiere decir que cada punto de fuga cada dirección y todos sus elementos que sean paralelos a esa dirección va a determinar un punto de fuga. Eso es una cuestión que tienen que empezar a entender. Ahora, habíamos hablado de, o por lo menos acá estamos mostrando dos perspectivas, ¿no? La oblicua y una segunda que es la oblicua, pero con un tercer punto de fuga, que es cuando inclinamos nuestra cabeza y empezamos a percibir esa verticalidad de un objeto. Cuando nos referimos a en el caso de la lista que teníamos, que era la primera perspectiva, esta perspectiva frontal, cuando hablamos de perspectiva frontal es cuando percibimos un solo punto de fuga. No quiere decir que no existan más puntos de fuga, hago nuevamente hincapié en esto, sino que lo que predomina es la direccionalidad hacia un solo punto de fuga y vemos elementos que están frontales al plano de visión. Esto no quiere decir que el plano de visión o el observador no se pueda mover, ¿no? En el espacio, pero siempre de forma frontal al objeto, como tenemos en estos dos casos, ¿no? El plano sigue siendo frontal, el objeto lo sigo viendo frontal, solo que ahora fuga al mismo punto de fuga, solo que se ve de forma distinta. En uno lo vemos más sesgado a uno de los planos, ¿no? El plano con una abertura lo vemos más sesgado, y en el otro que nos movemos de forma paralela en ese plano perpendicular al plano de fuga, perpendicular al objeto, vemos tenemos una imagen distinta. Esto es importante porque no quiere decir que nosotros no podamos desplazarnos y que los puntos de fuga
cuando es frontal tiene que ir al centro del objeto. No, lo que tenemos que tener claro es que nuestra mirada frente a ese plano que estamos registrando como frontal tiene que ser una visión perpendicular. O sea, que mi plano tiene que ser paralelo al plano que quiero que se vea como de forma perpendicular. Y a ver, vamos a seguir con esto. Después, ahora vamos a ver algunas cosas o algunos, justamente en la práctica de cómo llevamos esto a cabo, ¿no? Y capaz que ahí empieza a esclarecer un poco todo esto que es un poco más teórico o conceptual de lo que estamos hablando. Bien, hablamos de todo esto que lo que era la perspectiva y cómo surge la perspectiva, más allá del interés y entender que el dibujo es una cuestión, un medio de comunicación, que siempre lo ha sido así, y como medio de comunicación como que tiene sus reglas que son normas o cuestiones que podamos entender. De hecho, capaz que en esos dibujos de la cueva de Altamira tenían ciertas reglas que nosotros interpretamos, pero capaz que tenían una codificación que se entendía. Lo podemos interpretar también con el lenguaje o con la escritura de los egipcios. No fue hasta que se pudo hacer una comparación con otros lenguajes que se pudo decodificar esas reglas de comunicación que tenían, ¿no? Hoy por hoy en el dibujo arquitectónico también tiene sus reglas y puede ser, como ya hemos dicho, tener ciertas rupturas en esas normativas o en esas reglas. Ahora bien, todo esto que es cómo se genera el plano de visión, dónde está el horizonte, los puntos de fuga, todas estas cuestiones técnicas, hay un factor también que tenemos que tomar en cuenta, que es el campo visual. ¿Y qué es lo que es el campo visual? Es cuánto podemos percibir o cuánto percibe el ojo humano de su entorno inmediato, ¿no? O sea, cuánto es lo que yo veo con un ojo, con dos ojos, y de qué forma veo. Hablamos del ojo humano porque en realidad cada especie, cada animal tiene como ese espectro o ese campo visual de forma distinta. Vemos de distinta manera. No todas las personas también tienen el mismo campo visual, no es una cuestión estricta y seguramente también tendrá que ver con cuestiones de raza, no religión, por suerte, conformación no sé, física, no tengo idea. Pero por lo tanto, por lo pronto, sabemos que tenemos un entorno en nuestro campo visual que establecemos como ciertas reglas. Acá hay una representación de ese campo visual y es importante empezar a entender esto. ¿Por qué? Porque si ustedes miran para cualquier lado, de hecho, pueden ver, ¿no? Casi que en 180 grados, es lo que yo decía, ¿no? Dependiendo quién, hay quienes van a poder ver un poco más, un poco menos, hay monografías que hablan de un poco más de 180 grados, eso es como la visión periférica, pero nosotros tenemos un rango de, como dice ahí, de discriminación, de lectura, de visión binocular, o sea, tenemos un rango de comprensión que es donde enfocamos y prestamos atención, ¿no? Todo el resto empieza a verse distorsionado después de un cierto ángulo. Y esos ángulos, en realidad, se habla de 45 grados, ese ángulo con el ángulo central y 22,5 para cada lado, que es el ángulo de visión normal de una persona. Y a su vez, a ver si tengo, no, en vertical también hay otro rango, ¿no? O sea, por lo menos es un rango menor, ahí sí son 30 y hablando de unos 40, 50 grados de visión vertical, y sobre todo porque
¿Por qué tenemos más espectro en horizontal? Bueno, porque además tenemos dos ojos. O sea, acumulamos esos 45 grados y ampliamos un poco ese espectro de ángulo de visión de unos 60 grados. ¿Por qué también esto es importante? Porque dependiendo de cuál es nuestro ángulo focal o nuestro campo visual, vamos a poder representar nuestras perspectivas de distinta manera. Seguramente ustedes han visto, lo vamos a realizar con SketchUp sobre todo, habrán visto esas imágenes que se les llama de ángulo, de gran angular, ¿no? Donde las cosas se empiezan a deformar y es porque, no es que, de hecho es porque tienen un ángulo de captura de la imagen muy amplia, un ángulo que supera los 60 grados de captura. Entonces los objetos entre más cerca estén, más deformados se ven, y eso es porque empezamos a capturar en una imagen cuestiones o elementos o detalles que en la realidad el ojo no los percibe. Me estoy refiriendo al detalle. No que no puedas ver o no podamos ver lo que se mueve alrededor, sino el detalle de lo que está sucediendo empieza a aparecer en esa imagen deformada porque estamos forzando esa percepción. ¿Bien? Entonces, con estas cosas, que ahora lo vamos a ver si me paso antes de ir a los ejemplos. Esperen un poquito. Acá. Voy a pasar para ahí. Entonces, no. Está mejor hacer esto. Chon, 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 chon. Ay, no lo puedo pasar. Bueno. Bien. Yo tengo acá un objeto y me voy a empezar a traer algunas cosas que capaz que para entender todo esto, vamos a cerrar esto, estas cosas que están acá, un poco de paciencia, chiquilines. Ahí va. Bien. Cuando nosotros dibujamos en SketchUp o en lo que sea, en cualquier software de modelado, por lo general empezamos a dibujar nuestros proyectos, que acá es donde está la representación de las direcciones predominantes, ¿no? En un eje cartesiano, X y Z. Ahí podemos dibujar objetos que pueden ser perpendiculares a estas direcciones o no. Vamos a convertir esto, crear grupo, y vamos a crear grupo acá, ¿no? Si yo puedo empezar a ver este objeto, estos dos objetos, vamos a percibir cómo, en perspectiva, estos son dos objetos que son paralelos entre sí, por lo menos en estas direcciones, empiezan a llevar todas sus direcciones paralelas a un mismo punto de fuga, ¿no? Pero en cambio, si yo este objeto lo giro, me surge... Vamos a girar este objeto. Al girar el objeto, cualquiera de ellos, ¿no? Me aparece una tercera dirección, la cual me va a generar un tercer punto de fuga. No solamente un tercer punto de fuga, sino un tercero y un cuarto punto de fuga. Ambos van en dirección al horizonte, siempre y cuando estas direcciones sean horizontales. Si en cambio a este objeto yo lo inclino, me va a surgir otro punto de fuga en el espacio
como si existiera esta horizontal se hubiese ido con respecto a estas direcciones. Entonces, en el espacio empiezan a surgir tantos puntos de fuga como direcciones existan en el dibujo. El caso más representativo cuando se hace una perspectiva es dibujar una escalera. La escalera no solamente van a ser los puntos de fuga de las horizontales, ¿no? Las direcciones de la huella y las verticales de la contrahuella, sino también la predominante de la inclinación de la escalera. Bien, ¿qué pasa? Lo que yo les decía, ¿no? No es lo mismo que yo mire de una forma que es esto del plano, primero, plano oblicuo, que es el que llamamos donde empezamos a ver más de una dirección en el horizonte, a que yo vea de forma frontal este objeto, y de forma frontal significa que yo me pare lo más frontal a este plano, el plano elegido en realidad, que puede ser esto o cualquiera, me pare de forma frontal, lo mire de forma perpendicular y además ese plano de cuadro donde van a estar capturadas las proyecciones del objeto, también sea paralelo a ese plano frontal, como veíamos ¿no? Como veíamos acá, ¿no? Como veíamos en esta imagen. El plano está frontal, es perpendicular y además es perpendicular al plano horizontal. Bien. Carancho. Ahí va. Pero una vez que yo voy a obtener esta imagen, ¿no? Que es en el caso del SketchUp, no me alcanza con simplemente elegir el objeto, elegir el punto de vista que yo quiera, ¿no? Sea oblicuo, sea frontal o sea inclinado, ¿no? Si esto fuera un objeto mucho más vertical. Me fui de mambo. No tanto. No es lo mismo que yo lo vea frontal, que lo vea sesgado o que lo vea inclinado, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es mover la cámara, el punto de vista hacia arriba, y de hecho ya no estoy mirando de forma perpendicular. Mi plano de cuadro no está perpendicular al plano de apoyo, al plano horizontal, sino que está inclinado porque, de hecho, si fuera una forma de percibir y si van a sacar una foto o lo mismo cuando vayan a hacer un render, la forma de darse cuenta es que la línea del horizonte ya no pasa por el medio del punto de vista, del encuadre del cuadro de vista. ¿Por qué? Porque estoy inclinando mi plano, eso quiere decir que el horizonte empieza a bajar. Esa es una forma, entonces, de identificar esto y entender de que cuando miro para arriba, las verticales se empiezan a inclinar. Las verticales, ¿por qué? Porque simplemente empieza a aparecer el punto de fuga o la direccionalidad que está ya en el cenit, que es otra fugante, porque todas estas son paralelas entre sí y empiezan a aparecer esas fugantes. Pero no solamente eso es importante ver, y por eso que yo traigo a colación esto. Elegí el objeto, lo vamos a achicar ahora porque me quedó muy grande. Elegí el objeto. Tengo otro, a ver si acá, ¿no? Tengo mi objeto,
Vamos a poner estilo. Ahí va. Tengo mi objeto. Selecciono el punto de vista, ¿no? Son dos cosas. Este es mi punto de vista a la altura del peatón. De hecho, el macaquito que está acá me ayuda para entender que si yo quiero estar en el mismo plano que él, seguramente en el mismo plano y parado, mis ojos también van a coincidir con ese ojo, perdón, con la cabeza, con esos ojos. Y si yo selecciono este punto de vista, a lo que me refería con el ángulo de visión o campo de visión va a implicar eso. ¿Cómo es que yo voy a ver este objeto? No es lo mismo tener un campo de visión, como aparece acá, ahora vamos a ir al detalle de esto, campo de visión de 10 grados que un campo de visión de 30. ¿No? De 30, donde acá se acerca a lo que hablábamos de una visión normal. 30 por el lente de la cámara, ¿no? 45 es como, esto tiene que ver con cómo configuro el SketchUp. Pero no es lo mismo esto que lo que habíamos visto antes. El campo visión, ese ángulo de visión, ¿no? E incluso no es lo mismo que si yo lo exagero, ¿no? A esto es lo que nos referimos, y si se dan cuenta de una cosa, amplié el ángulo de visión al punto de que estos puntos que son las fugantes, las direcciones de las fugantes, se empiezan a acercar entre sí y entonces aparecen más deformadas en la medida que más cerca estoy del objeto. ¿Por qué esto es importante? Porque también esto tiene que ver con cómo vamos a percibir nuestra perspectiva. Si nosotros decidimos tomar no solamente una decisión de cuál es el ángulo de visión que vamos a obtener, sino que también tiene que ver con nuestra representatividad, lo que vamos a ver de entorno del objeto, si vamos a estar inmersos en él o si vamos a estar alejados de ese objeto, ¿no? No es lo mismo esto que estar acá adentro, por lo tanto veo muy poco y quisiera tener un mayor ángulo de visión, por lo tanto podría empezar a cambiar esas cosas. O la realidad entre si esto lo voy a montar en una fotografía que fue sacada con un gran angular y si yo no obtengo mi imagen con esa acercándose a esas características de la fotografía, no va a haber una incongruencia entre lo que estoy viendo de un lado, ¿no? Mi modelo, y lo que estoy viendo de la realidad. Bien, eso también podría, más allá de lo que es las reglas de composición, eso también podría ser una búsqueda, algo que se ha generado a propósito, ¿no? Para generar una incongruencia, una exaltación de algo. Eso ya tiene que ver con intenciones de expresión, ¿no? Romper con esas reglas. Pueden ser recursos expresivos, pero eso ya es una cuestión de uso de expresiones y de recursos expresivos y de intencionalidad del autor. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos que hay más adelante de cómo hay veces se utiliza esta utilización, la mezcla de imágenes que no están en sintonía con respecto a los campos visuales porque se busca una intencionalidad frente a la generación de estas imágenes. Bien, el siguiente paso con respecto a esto es simplemente, ahí va, una de las cosas que creo que se les va a pedir, no, capaz que Marcelo me asegura, me comenta, es lo siguiente. En SketchUp, que creo que la mayoría es
que están trabajando en esto, tenemos como algunos recursos rápidos para lograr estos puntos de vista, para seleccionar los puntos de vista. El primero, o por lo menos dentro de las herramientas que tiene, era lo que les había dicho, ¿no? Asegurarse primero que esté en perspectiva, no en proyección paralela, que es como si yo me hubiese alejado lo suficiente como para estar, bueno, lo suficiente, me hubiese ido al infinito y todas esas direcciones empezaran a ser casi que no, de forma paralela. Nosotros vamos a asegurarnos de que sea proyección perspectiva. Y además, acá en cámara tenemos una opción que es bastante, que sirve bastante de ayuda, que es si los planos están un poco inclinados, ¿no? Vamos a exagerar un poco, porque esto se ve bastante mejor cuando exagero un poco el campo visual. Si yo exagero el campo visual y además miro un poco inclinado, van a ver que las verticales se inclinan bastante, ¿no? Si yo no quiero que se inclinen y quiero ver, aunque sea un punto de vista oblicuo, pero con las verticales, o sea, de estar perpendicular al plano de apoyo, tengo una opción acá en cámara que dice perspectiva de 2 puntos. Ya expliqué que en realidad esto es forzar algo que no existe, ¿no? Que 2 puntos en torno a esos 3 puntos, a esas 3 direcciones que son X y Z, pero en realidad direcciones hay por todos lados. Y lo que hace es justamente forzar de que las verticales terminen siendo verticales. Es una opción sumamente práctica y de hecho yo puedo mover, y esto lo que estoy haciendo no es mover la cabeza, es lo que estoy haciendo es generar un encuadre, es decir, sigo mirando de la misma forma, solo que muevo el encuadre de lo que me voy a quedar en el momento de capturar esta imagen. Que no es lo mismo que seleccionar este ojito, que esto sí es girar la cabeza. Si se fijan, empieza a deformarse el objeto según yo incline la cabeza más hacia arriba, las verticales se inclinan de mayor forma que cuando el horizonte pasa por el medio del encuadre y ahí vemos cómo, ¿no?, los objetos, las direcciones verticales se transforman en horizontal. Este ojito que está acá, que es girar la cabeza, lo que hace es justamente eso, girar la cabeza, ¿no? Ahí vemos cómo se empieza a deformar el objeto en la medida que nos alejamos del centro y además podemos percibir esto que les decía, si el horizonte está en la mitad del encuadre, las verticales son verticales. Cuando está hacia arriba, miramos hacia abajo y se inclinan justamente hacia abajo las verticales. A su vez, hacia arriba es la inversa. Una vez que seleccionamos este punto con la manito, con hand, nos podemos mover. Lo que estamos haciendo ahí es no inclinar la cabeza, o sea, no girar, sino simplemente movernos de forma paralela, ¿no? Acá hacia adelante o hacia atrás, lo que estoy haciendo es moverme de forma paralela. Bien, fantástico. Ahora vamos a hacer otra cosa que es, a ver, esto es un objeto que me parece que es sumamente práctico, lo que les voy a explicar ahora, que es, además de, está fantástico, ahí tengo oblicuo y más o menos me puedo inclinar, me puedo mover para acá, para allá, pero si yo lo quiero frontal, bueno, tengo las casitas, ¿no? Y ahí estoy frontal, aquí estoy frontal en el otro sentido, más allá de que después estoy frontal a los ejes, ¿no? Más allá que después pueda generarme un encuadre determinado. Pero estoy frontal a este eje, estoy frontal a este otro eje, ¿no?
y eventualmente estaré frontal al eje o al plano XY. Pero supongamos que tenemos este plano que está inclinado y que no corresponde a las direcciones de los ejes habituales. Yo podría venir con la herramienta Orbit y ponerme lo más frontal posible a ese plano y pedirle todo lo demás, ¿no? Que sea 2 puntos, lo que quieran. Pero hay una herramienta en SketchUp que es bastante, una opción que es bastante práctica, que es seleccionar el plano, botón derecho y directamente alinear vistas a ese plano. ¿Qué es lo que hace? Es justamente esto. Se alinea, se pone de forma frontal al plano seleccionado. Lo mismo le puedo hacer, ¿no? Y ahora este punto de vista ya no es oblicuo con respecto a los otros, pero es frontal frente a este ejemplo que está acá. Bien, bien. Lo mismo podría hacer con cualquier plano. Botón derecho, alinear vistas, y lo que hace es ponerse frontal. Una de las cosas que hemos dicho siempre es que cuando ustedes modelan, vamos a modelar, cuando ustedes modelan, ¿qué pasa? Si ustedes no hacen esto de seleccionar un objeto y decirle agrupar, crear grupo, después, si lo llegan a pegar, a pegotear con otro, se pegotea, genera bastantes problemas. Así que no es nuevo esto que les vamos a decir, pero siempre acostúmbrense a trabajar con elementos como unidad y transformarlos en grupo o en, ¿cómo se llama lo otro? Crear componente o grupo. Eso me va a posibilitar tener como cierta independencia de ese objeto. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El único problema es que si ustedes tienen un componente o un grupo y yo quiero ponerme perpendicular a este plano de acá, no lo puedo seleccionar así tan fácil. Lo que tengo que hacer es simplemente darle doble clic, seleccionar el plano y ahora sí decirle alinear vistas. ¿Por qué? Porque siendo grupo no estoy seleccionando el plano a menos que me meta en el grupo o en el componente y seleccione directamente el plano. En este caso, ahora sí seleccioné el plano, simplemente tocando 2 veces o pidiéndole editar el grupo, selecciono esta cara y le digo, botón derecho, alinear vistas. Bien, si se fijan, esto que estoy haciendo ahora acá es básicamente un punto de vista frontal, estoy inmerso en el objeto y además reconozco nuevamente este rectángulo, estos ángulos son ángulos en 90 grados, no hay deformación. ¿Por qué? Porque yo no tengo una inclinación, como en este caso, ¿no? Donde al existir una inclinación de la cara, de los ojos, del punto de vista, empiezan a surgir estas fugantes, y si miro hacia arriba, aún más, ¿no? Estas fugantes que son las horizontales, que ya no están frontal, y empiezo a percibir ese ángulo, ese punto focal que antes no lo veía, que estaba a mis 180 grados, empiezan a acercar a mi ángulo de percepción o de definición de mayor reconocimiento del objeto. Entonces, ven que esto ya cambió, ya no es frontal, estos ángulos ya no son de 90, a pesar de que pareciera, pero no lo son. Esta dirección sube hacia el horizonte, esta apenas baja, pero baja, y estas están inclinadas porque yo estoy mirando hacia abajo o hacia arriba. Entonces, lo importante es la conceptualización o entender cuando se les dice un punto focal o en realidad o una perspectiva de un solo punto o frontal, nos estamos refiriendo a eso, que lo que predomina son las direcciones de un punto
de fuga. En este caso, este objeto, de hecho, tiene una fugante en este sentido, tiene otra fugante en este sentido, pero estoy concentrando mi atención a este punto focal que está acá, ¿no? Y el encuadre, ahora que estoy frontal a este punto de vista, el encuadre yo lo puedo cambiar. Esto era lo que les mostraba en la imagen, ¿no? Una cosa es estar acá abajo, donde el punto focal está aquí con respecto al objeto, o estar acá, pero no existe deformación, porque lo único que estoy haciendo es... Ariel, ¿estás hablando? Hola. Hola. Me perdí. ¿Puede ser? Sí, en un momento te vi hablando, pero no te escuchaba. Vamos de nuevo. Sí. Del encuadre. Vamos a ver. Bien. Ya no, cuando estaba hablando del encuadre, es decir, a ver, el encuadre... Sí, acá donde... Ah. Bien, para que me equivoqué, no es esto lo que quiero compartir. Es este. Ahí va. Ahora sí. No, lo que les estaba comentando era que, a ver, el encuadre simplemente es, o el encuadre, o el punto de vista acá, no es en relación al plano, porque eso ya lo definimos como un plano frontal, a ese plano que definimos como importante, sino después es seleccionar cómo es que lo voy a mirar. Si estoy acá abajo como si estuviera acostado, o estoy acá arriba como si estuviera volando en un dron, o si quiero ver, por ejemplo, si me inclino hacia este, podría también estar por fuera, ¿no? No es este caso, pero vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. A ver si... Ahí va. No. Esto de acá. No es lo mismo que si yo vengo con este objeto y le vamos a decir lo mismo, alinear vistas. No, ahí está. Me lo puso frontal. Capaz que este objeto que tiene como otra relación de otras proporciones, otra relación de lados, resulta un poco más esclarecedor en el siguiente sentido. No es lo mismo que yo esté involucrado acá en el... Vamos de nuevo con lo mismo, a seleccionar el objeto, alinear vistas, frontal. De hecho, si se fijan, acá arriba me dice vista frontal, porque yo seleccioné que fuera frontal de esta forma, no reconoció que era frontal. Ahora, lo que yo decía era, no es lo mismo esta que predomina cierta dirección, a diferencia del otro, que si yo me voy moviendo, estas siguen siendo frontales, pero tienen como dos intencionalidades distintas, ¿no? Una cosa es verlo de esta manera y otra cosa es verlo incluso afuera, donde se sigue viendo las direcciones y el punto de fuga no ha cambiado, simplemente empieza a percibirse el objeto de forma distinta. No es lo mismo pararse acá, donde hay una intencionalidad con respecto a las sombras y con respecto a esta abertura,
que pararse de este lado y percibir como un gran vano esta abertura. Eso también tiene que ver con la intencionalidad del autor. Bien, esto, ¿no? Entonces tenemos estas como utilidades que son entender que la perspectiva no es solamente la deformación de el objeto según la realidad y cómo las cosas que están más próximas se ven más grandes y las cosas que están más lejos se ven más pequeñas, sino que las direcciones también determinan fugantes, estoy haciendo una especie de resumen, y también el ángulo de visión va a variar esa forma de percibir esa vista, ¿no? Tienen que entender que el ángulo de visión normal se habla de 45 grados en vertical y en horizontal, pero en horizontal aumenta por la acumulación de ambos ojos a unos 60 grados. Pero que en realidad eso es mucho más amplio, ¿no? Nosotros vemos de forma menos nítida en 180 grados. Bien, les voy a seguir mostrando para esto qué pasó. Entonces, nos quedamos en esto, ¿no? En lo que son los puntos de fuga, y les mostraba como las dos opciones, el ángulo visión y sus zonas de cómo se perciben los objetos. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de qué podemos realizar, ¿no? Primero tenemos, los primeros ejemplos son ejemplos de perspectivas frontales con un solo punto de fuga predominante. Eso quiere decir que las direcciones predominan en esa dirección, en ese punto, que se dirigen a ese punto de fuga que está en el horizonte. Por lo tanto, también siempre tenemos que reconocer el horizonte, aunque podemos ver que hay otras direcciones que transgreden ese punto focal, ¿no? Como en el caso de la imagen de la derecha, de lo cual aparecen otras direcciones que van hacia otro punto de fuga que carece de importancia en este sentido, en esta obra, ¿no? Siempre cualquiera de estos ejemplos, ¿no? Acá vemos inclusive más fugantes con otras direcciones, pero siempre la predominancia es de un punto focal que puede ser central en cuanto al encuadre, puede estar en el centro, o puede estar inclinado como habíamos visto, como vemos en esta obra, ¿no? en este ejemplo, ¿no? Donde no está en el centro del encuadre, sino está inclinado por la intencionalidad del autor de generar este pasillo, pero también poder ver un poco de este plano que está de forma lateral. Y así sucesivamente tenemos como varios ejemplos desde el análisis perspectivo y estructural y geométrico en cuanto al estudio de las proporciones de la imagen, pero también tenemos ejemplos de también cuestiones expresivas, ¿no? Cuestiones de recursos expresivos como por ejemplo el blanco y negro y el color de fondo para resaltar, generar ese contraste entre lo que es la manipulación o lo que queremos resaltar. O por ejemplo acá donde el collage, algo que nuevamente se empieza a poner un poco de moda, ¿no? Donde el collage empieza a generar esa composición, elementos que salen del encuadre y rompen ese encuadre inicial, permitiendo ampliar un poco y generar como otra expresividad. Simplemente expresiones como más como un diálogo entre lo que es ciertos elementos reales como una fotografía en blanco y negro y que simplemente sirven para establecer un entorno real, elementos que son más materiales y otros elementos que son más de color, ¿no? En manejo de color o texturas que no son tan reales como por ejemplo son estos planos tanto horizontal como vertical en el conjunto, ¿no? Y simplemente elementos blancos para generar ese contraste entre los distintos elementos. O utilizando una paleta más homogénea,
¿no? En cuanto a la espacialidad, porque, a ver, también la intencionalidad de cada una de estas obras tiene como una importancia, ¿no? Cada una de estos ejemplos tiene intencionalidades de comunicación diferente. Esto más busca una espacialidad que a un recurso nítido de lo que es la materialidad o ¿no? La iluminación del objeto, con una iluminación casi que difusa, muy pocas sombras arrojadas o diferenciación de plano, pero la espacialidad de lo que es la composición denota muy claramente, ¿no? O juegos entre lo que es interior-exterior con recursos expresivos. Acá estamos viendo no solamente recursos de representación, sino expresivos, ¿no? Color, blanco y negro, linealidad, sombras plenas, que esto no está hecho con render, no hay un estudio exhaustivo de cómo se comporta la iluminación sobre los objetos, simplemente están las sombras, el trazado de las sombras, o sea, la forma de que se obtienen las formas, pero no cómo se comportan en la realidad. O directamente este juego de collage con pedazos que van sumándose. En este caso, si bien es una perspectiva casi que oblicua, me pareció que era uno de los últimos ejemplos porque estos elementos, ¿no? Los elementos amarillos siguen dando frontal, ¿no? Las horizontales son horizontales, las verticales son verticales, no hay una inclinación con respecto a ese plano. Y después vemos ya más del cuanto a los recursos expresivos, ¿no? Porque esto ya discrepa un poco de lo que es una perspectiva frontal. ¿Y por qué? Porque si bien yo podría entender, acá hay un punto de vista, perdón, un punto de fuga en la cual estas direcciones van hacia ese punto de fuga, empiezan a aparecer otras direcciones y que están muy marcadas en el conjunto, ¿no? Todas estas direcciones que no son frontales. Este elemento está muy frontal, donde directamente las siguientes ejemplos son sobre todo predominantemente oblicuos. Y bueno, acá empezamos a ver como recursos, ¿no? Recursos de mostrar claramente un pequeño ámbito o encuadre de darle una definición al espacial, e importancia a este espacio, y de lo cual también denota que la continuación del objeto, como los planos de apoyo, como esta pasarela o como incluso una figura humana, pero ya por fuera del centro de atención que es el espacio jerárquico, ¿no? Esto también tiene una carga de intencionalidad que es importante manejar, así como también dar con el uso de las tonalidades, de los colores y cómo la figura humana, por ejemplo, ayuda a entender el funcionamiento, el uso, darle carácter de actividad a los espacios, ¿no? Un espacio que es sobre todo comercial, pareciera ser, ¿no? Y además con la importancia de los objetos que es lo que caracteriza el espacio de la derecha, y a diferencia del otro espacio que es más un espacio de contemplación, de recreación, de recorrido, más que de una actividad comercial. Entonces, eso también tiene que ver con los recursos expresivos. Cuestiones de espacialidad, ¿no? Como de estas dos, en estos dos ejemplos vemos cómo los recursos más de collage y de recorto pego y empiezo a reconstruir un espacio con distintos recursos expresivos en cuanto a la configuración de cada uno de estos modelos que están en el conjunto, me empieza a reconstruir toda una espacialidad del todo. En el caso de la izquierda, bueno, cómo estos recursos expresivos jerarquizan por contraste, casi que por claroscuro, ¿no? Ese contenedor de ciertas actividades
en el conjunto, ¿no? Un amplio espacio que simplemente está caracterizado no por la materialidad de ese espacio, sino por lo que caracteriza eh, esa, ese contenedor de espacio. No sé cómo está hecho, no sé qué material es, pero entiendo completamente la funcionalidad de este lugar, ¿no? Y cómo se relaciona con ese entorno. Eso es lo importante, esto tiene una intencionalidad clara. Lo mismo que vemos en este ejemplo, en lo cual la intencionalidad es justamente el contraste. Lo que es color, ¿no? ¿Por qué? Porque le da lo que es color no es arquitectura, porque lo que se pretende caracterizar acá es la vía pública, el espacio público y cómo podemos apropiarnos de ese espacio de forma peatonal. No hay casi que elementos hoy por hoy muy común, que es el vehículo. Y acá vemos cómo la imagen caracteriza ese espacio público, ¿no? La vegetación muy claramente marcada y el cielo amarillo, y todo lo demás es simplemente un escenario. La arquitectura pasa a ser, los edificios, pasa a ser un escenario del espacio ese público. Solamente algunos elementos arquitectónicos toman esa predominancia de color, ¿no? Acá vemos lo mismo, pero con otro tratamiento de claro-oscuro, casi que las líneas de borde no aparecen, eso es como interesante, son planos simplemente que empiezan a definir los elementos de composición. Las escaleras, no hay elementos, no hay objeto que sea dibujado, no me estoy refiriendo a las fotografías, sino que al resto de los elementos que tenga una línea de borde. Apenas son línea de borde blanca, se trabaja el contraste, claro-oscuro, la misma lógica. El vegetal no tiene línea de borde, simplemente es una mancha blanca. Y bueno, con estos ejemplos, vamos a salir y a volver. Con estos ejemplos pretende como hacer un abanico de lo que ustedes deben hacer. Bien, me interesaría que me hicieran preguntas, como siempre. Sí. ¿Dónde podemos conseguir personas y objetos recortados para Photoshop? Suerte en pila. No, chiquilines, a ver, se tienen que ir construyendo una librería. En internet hay librerías con personas y hay sitios. Uno de esos sitios, por lo menos el que yo conozco, a veces no estoy seguro